Antes de comenzar el vídeo me gustaría avisar de que tuve un pequeño problema a la hora de configurar la cámara, no la configuré bien del todo y por eso hay pequeños desenfoques que duran apenas medio segundo a lo largo del vídeo. No son muchos ni muy molestos, pero bueno, quería avisarlo antes de nada, aunque creo que el vídeo es lo suficientemente interesante como para que no molesten mucho. No volverá a pasar la próxima vez y nada más, yo ya me callo y espero que os guste el vídeo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, soy Eduardo Solisierra y bienvenidos al desván de los cómics. Este vídeo llega un poco tarde porque se supone que lo tendría que haber hecho la semana pasada, pero pues bueno, no ha habido tiempo porque yo tengo una vida y tal, y cosas que pasan. Y es porque hice un programa en formato podcast que podéis escuchar tanto en YouTube como en Spotify como en iVoox, donde más os guste, sobre la vida y carrera de Frank Miller. Es un programa en profundidad, son 50 minutos de programa, es decir, es un análisis un poquito con más detenimiento de toda la obra, más centrado en el autor y en su obra que en la percepción personal de la misma. Y dije que para YouTube sería bueno pues hacer un vídeo cortito, todo lo cortito que pueda, por supuesto, de recomendaciones a título personal de obras de Frank Miller, que creo que os tenéis que leer. Quiero aclarar esto de a título personal porque seguramente falten algunas que son como grandes clásicos de Miller que digáis, ¿cómo no puedes incluirlas? Pues bueno, puede ser por dos cosas, o bien porque no las he leído, que es probable, o bien porque aunque sean grandes clásicos y grandes referentes, pues yo tengo otras preferencias y a mí me han causado más impacto, me han gustado más otras obras que son las que quiero recomendar. Y nada más, simplemente pues dentro cabecera y comenzamos. A ver, este vídeo no va a ser un ranking, es decir, no van por orden de mejor o peor, o de los que más me gusta a los que menos me gusta, sino simplemente las voy a ir diciendo según se me van ocurriendo. Y lo primero en lo que pienso con Frank Miller es precisamente en Daredevil, porque como ya comenté en el programa, fue Frank Miller el que definió al personaje tal y como lo conocemos hoy, el que hizo que el personaje molara y pasara de ser de quinta división a ser un superhéroe de primera división con una de las mejores historias que se han escrito en Marvel, y que de hecho gracias a ello también tienes una de las mejores series del universo cinematográfico Marvel, que es el Daredevil de Netflix, la tenéis que ver. Y bueno, yo creo que os tenéis que leer toda la etapa de Miller, es rescatable. Todo, porque ahí es donde Miller introduce elementos pues que ya son icónicos del personaje, como es el contexto religioso con el tema del catolicismo, la iconografía religiosa, introduce personajes secundarios sin los que hoy no entendemos a Daredevil, como es Elektra, uno de los personajes favoritos de mucha gente, y como es mi caso también. Y os tenéis que leer tanto lo que es la primera etapa, que va del 78 al 82 aproximadamente, como Daredevil Born Again, que es un poquito posterior, pero que son troncales. Yo creo que hay que leerlas juntas. ¿Cómo lo podéis leer? Bueno, pues Panini Comics, si sois de España, tiene un recopilatorio de toda la etapa de Miller, de toda la primera etapa de Miller, que es un tomo enorme de 500 a 600 páginas, os pondré una imagen seguramente en el vídeo, y además en una edición muy chula, en negra y roja, y ahí tienes pues la primera aparición de Elektra, toda esa etapa. No quiero decir más porque no quiero hacer mucho spoiler. Y luego el Daredevil Born Again o Renacido lo podéis leer en Marvel Deluxe. Hay un recopilatorio de Marvel Deluxe, que esos recopilatorios, esos tomos a mí me gustan mucho, están muy bien, tienen una edición muy chula. El siguiente cómic que os quiero recomendar es Lobezno Honor, una miniserie de 1982 coescrita junto con Chris Claremont, el gran gurú de los X-Men, ya que fue él junto con otros artistas como John Byrne y David Cockrum los que relanzaron a estos personajes al estrellato en el año 75. Y esta serie es importante porque es la que hizo a Lobezno un personaje famoso. Hasta ese momento Lobezno era famoso porque los X-Men eran los personajes más famosos de Marvel dentro del mundo del cómic. Bueno, no quizás los más famosos porque estaba Spider-Man, pero sí los más exitosos a nivel de ventas.
Pero Lobezno no era un personaje que por aquel entonces, desde su primera aparición en el Increíble Hulk en 1974, no caía muy bien. Entonces, tanto Claremont como Frank Miller pues le dieron una capa de barniz, ¿no? Le dieron una presentación chula y lo convirtieron en el personaje que a mucha gente le encanta. Y de hecho, gracias a esta saga, Lobezno es un personaje que funciona perfectamente solo, sin necesidad de X-Men, sin necesidad de Vengadores, sin necesidad de nadie. Esta historia apuesta por plantar a Lobezno en el Tokio del año 82, en un Tokio lleno de ninjas de la Yakuza y contra los que tiene que luchar por su amor Mariko Yashida. O sea, pasa de ser un mutante que se enfrenta a grandes amenazas cósmicas junto a superhéroes como los Vengadores y tal, a simplemente ser un hombre con garras que se pelea con ninjas de la mafia japonesa. Y funciona perfectamente. O sea, de hecho, las historias de Lobezno en Japón mola muchísimo. Os recomiendo que os escuchéis el programa Frank Miller, La crudeza del verbo, porque ahí se explica muy bien todo lo que funcionó de ese cómic, bastante más en profundidad, y bueno, si os interesa, yo creo que os va a gustar escucharlo. Después tenemos Sin City, la gran obra de Miller, quizá junto con 300 y El regreso del Caballero Oscuro sea la que más se recuerda, y es que Sin City tiene una apuesta estética muy diferente a lo que se hacía en el cómic norteamericano de la época, una apuesta narrativa también bastante única, que de hecho creo que es lo que significa Frank Miller. O sea, Sin City es Frank Miller, es lo que define su obra, lo que define al autor, y simplemente es una serie de historias que se fueron publicando a lo largo de 10 años. No es una saga continua, sino que es más bien una recopilación de pequeños relatos ambientados en una ciudad de Los Ángeles, imbuida en todo ese entorno y en toda esa estética propia de la novela negra, de la literatura noir de los años 20, años 30, y además con una especial fijación en el trazo brusco, los contrastes, sobre todo. No hay escalas de grises, todo es blanco y negro, plano, puro, sin grises, sin sombras, sin nada, excepto algún color suelto que hay por ahí. Muchas veces incluso Miller juega con hacer las viñetas en negativo, es decir, tener pues las figuras, los contornos de las figuras blancas sobre los fondos negros, y creo que queda espectacular. Pero no solo os fijáis en la estética, ese cómic lo tenéis que leer, porque además a nivel de diálogos a mí me parece que es genial. Ahora vamos con Batman, y no voy a decir El regreso del Caballero Oscuro porque sé que es una obra pilar, cumbre de Frank Miller, pero no me gusta tanto, la verdad. O sea, no digo que no me guste ni que me parezca mala, ni muchísimo menos, pero no es de mis favoritas, no es lo mejor que yo... que me cargo el micro. No es lo mejor que yo haya leído. Creo que lo mejor de Batman que ha escrito Frank Miller es precisamente Año 1. Una historia en la que, bueno, vemos los comienzos de un recién llegado Batman que llega a Gotham después de muchos años y la ve totalmente devastada por la miseria, la corrupción, el crimen organizado, la prostitución, las drogas. Yo creo que mola muchísimo porque fue la primera vez que a Batman se le puso en un contexto tanto geográfico como social completamente verosímil y realista, que de hecho el Gotham que aparece en Año 1 es un calco del Nueva York de la depresión de los años 70 y 80. De hecho tiene muchas reminiscencias a Taxi Driver, yo creo que por ahí lo podéis encontrar. Y nada, yo creo que si queréis empezar a leer a Batman, yo creo que es muy buen comienzo, pero muy buen comienzo. Después voy a mencionar dos a la vez, porque más o menos yo considero que están ahí, que son Daredevil, Amor y Guerra y Elektra Assassin. Ambas son escritas por Frank Miller y dibujadas por Bill Sienkiewicz. Bill Sienkiewicz, es uno de los dibujantes más característicos de Marvel, es decir, que bueno, de Marvel y del mundo del cómic, que tiene un estilo de dibujar más propio, sobre todo con esos degradados, esos borrones, esa utilización casi de pintura
casi de manos, ¿no? En algunos momentos. Y creo que os va a encantar a nivel estético, pero también a nivel narrativo. Sobre todo Daredevil, Amor y Guerra, que se cuenta desde la perspectiva de Kingpin en vez de la de Daredevil, y es básicamente una historia de amor en la que Kingpin se ve a sí mismo como el caballero que tiene que salvar a su damisela en apuros de ese horrible monstruo demoníaco rojo que para él es Daredevil. Mola mucho. Y después Elektra Assassin es un cómic en la que vemos a Elektra en un hospital psiquiátrico y tiene que ahondar y recordar porque tiene flashes o retazos de recuerdos de su vida anterior. Es un cómic que es un poco raro porque no se sabe muy bien cuándo está ambientado, si antes o después de que muriera en Daredevil, porque se sabe que Elektra resucitó, pero en el momento en el que se publicó no había resucitado. Se hizo después. Y antes tampoco encaja mucho con la cronología de Daredevil. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Tú te lo lees así como algo suelto y ya está. Y dejas volar la imaginación y no te haces muchas preguntas y así todos contentos. Y ya para despedirnos vamos a hacer 2 menciones infames. Una es Holy Terror, un cómic horrible a nivel narrativo, pero muy divertido porque es una gamberrada, es algo muy bestia y muy ida de olla, que precisamente por el tema, bueno, temas que comento en el programa de Miller, que en los últimos años parece que se le va un poquito la flapa a veces, pero es básicamente un cómic de un personaje muy parecido a Batman, que no es Batman por tema de derechos, que se va a Medio Oriente, Oriente Próximo, justo después de los atentados del 11S, a pues acribillar y masacrar terroristas islámicos sin ningún tipo de piedad. O sea, es un cómic muy bestia, es un cómic muy gore, muy violento, pero tampoco tiene más. O sea, a nivel narrativo no es un cómic bueno, no está bien, a mí me parece que no está bien escrito, no tiene una historia clara. A nivel de dibujo pues tampoco me gusta mucho, a mí es un dibujo que me resulta un poquito desagradable, aunque a otros les puede gustar. Y esto nos lleva al All Star Batman, otro cómic que esta vez sí utiliza Batman, pero que te explica el origen de Robin, pero cambiando al Batman que todos conocemos por un Batman cretino, psicópata, que se dedica a pegarle palizas a policías porque cree que son todos corruptos, que maltrata física y psicológicamente a Robin, al que por cierto secuestra justo después de presenciar el asesinato de sus padres para unirlo a una especie de guerra santa que Batman tiene contra el crimen y la corrupción de Gotham. En fin, una ida de olla. El cómic es un chusco, o sea, yo lo digo así de claro, es un chusco. No tiene una historia, no tiene un hilo conductor, no va a ninguna parte. De hecho está el cómic sin terminar, no se ha terminado de publicar todo lo que quería hacer Miller, pero es que no tiene nada. Pero es muy divertido, os recomiendo que lo leáis porque es muy divertido. Te lo pasas muy bien viendo a un Batman pasadísimo de rosca haciendo barbaridades. Igual que Holy Terror, pues son 2 cómics que no tienen chicha argumental, pero es divertido leerlos porque son pues una movida un poquito esperpéntica. Y nada más, esto es todo por hoy. Yo creo que he sido bastante conciso, bastante directo al grano. Si queréis saber más de Frank Miller, si queréis conocer toda su historia y toda su carrera en detalle, repito, La crudeza del verbo, un audio documental de Frank Miller, podéis escucharlo tanto aquí en YouTube como en iVoox, como en Spotify. Vamos a ir combinando los vídeos con los podcasts, así un poquito como podamos. Y nada más, si os ha gustado, pues podéis darle a like, podéis suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.